Don Víctor Escalona, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, ¿cómo va todo? Todo bien por aquí, gracias. Oye, vi que están anunciando el nuevo diplomado de manejo de post cosecha de fruta y hortalizas, diplomado internacional. Así es, Gabriel. Este diplomado sería la tercera versión. Lo hacemos a través de la Dirección de Extensión de la facultad. Aborda un tema que tiene que ver, como tú bien lo dijiste, con todo lo que tiene que ver con las labores de post cosecha principalmente, pero también se tocan algunos aspectos previos. Se hacen definiciones de lo que es un fruto, de cómo se comporta, qué es desde el punto de vista bioquímico, qué es desde el punto de vista nutritivo, por qué hay que mantener las frutas y las hortalizas en buenas condiciones. ¿Y por qué es importante, en definitiva, al final del curso? La idea es que todos queden con el concepto de que, y con la conciencia, de que entre un tercio a la mitad de los alimentos que se producen, sobre todo en frutas, se pierden en post cosecha, particularmente en países en vías de desarrollo como el nuestro. Este 50% varía dependiendo del tipo de economía. Si es una economía en vías de desarrollo, las pérdidas se producen entre cosecha y procesamiento. Y si son países ya más desarrollados, las pérdidas ocurren desde el procesamiento hasta el consumo. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante y no te comes la comida, esa comida va a la basura, comportamiento de país desarrollado. Cuando tú compras unas frutillas y las dejas en tu refrigerador, te acuerdas a los 2 o 3 días y vas a verlas y están todas podridas, comportamiento de país desarrollado. Sin embargo, cuando tú ves, por ejemplo, camino a Lo Valledor o a las ferias de la calle, tú ves que va un vehículo con un montón de productos amarrados, con la balanza arriba, con, qué sé yo, con el toldo y todo eso presionando el producto, comportamiento de país en vías de desarrollo. Cuando tú vas a la feria y ves que cuando levantan la feria a las 3 de la tarde se van y queda un montón de hojas de comida que en teoría era para vender, comportamiento de país en vías de desarrollo. Entonces eso es importante porque no solamente está el hecho de perder el alimento como tal, sino que se pierde también los recursos que se invirtieron para poder producirlo, ¿no? No solamente el punto de vista del costo de la semilla, sino del uso del suelo, el uso de los recursos del agua. Tú me comentabas que tienes ahí una foto donde se ve la cordillera con nieve, pues no hay agua. Entonces cada vez es más difícil producir alimentos porque hay menos recursos naturales y cada vez somos más. Hace un par de meses atrás llegamos a ser 8.000 millones de habitantes, ¿no? Un crecimiento exponencial en los últimos 40 años, es como, la curva es como si fuera un tren que nos vamos a estrellar contra algo, y se supone que de aquí al año 2050 vamos a ser cerca de 9.000 millones de habitantes, y se debe aumentar la producción de alimentos que ya se producen en un 70%. Entonces hay estimaciones que dicen que si hace, no sé, quédate con la idea, hace 20 años había aproximadamente media hectárea por persona, cuando eso ocurra dentro de 20 años más, el año 2050, vamos a tener menos de 0,15 hectáreas por persona. Por lo tanto, habrá que producir más alimentos con menos recursos. Entonces, cuesta tanto producir los alimentos y aquí en la facultad y nuestros colegas hacen un esfuerzo enorme por producir alimentos y se sienten muy orgullosos cuando sacan unas bonitas cerezas, cuando los tomates son grandes, etcétera. Tiene poca gracia si luego, hecho ese esfuerzo, durante la cosecha y el transporte y la comercialización, se pierde casi la mitad. Eso en países como Latinoamérica, con clima frío. Si tú te vas a países tropicales, donde la temperatura es más alta y la humedad relativa es más alta, se puede perder hasta el 80% o el 100% de la cosecha. Y en Wow. Chile tampoco es que es muy lejos. Aquí, por ejemplo, si tú ves, yo no he hecho un estudio de eso, quizá algún economista puede ratificar, pero yo no creo equivocarme mucho si te digo que los zapallos se pierden aproximadamente el 70% del zapallo que se produce. Seguro. Se va a guarda. Zapallo guarda, 70-80%. Entonces no estamos muy lejos de números que son muy significativos. Lo que pasa es que el agricultor saca cuenta porque cuando logra vender el zapallo en septiembre, lo vende a precio de oro, con lo cual cubre el 70% de lo que perdió. Eso sin considerar que cuando tú cosechas en el campo, no todo lo que está en el campo lo cosechas. Aproximadamente, si el cultivo va bien, dejas un 20%. Si el cultivo es regular, entre un 30 o 40% queda en el campo. Frutos deformes, sobre todo en hortalizas, plantas que no daban el tamaño, etcétera, quedan en el campo. Y de lo que se cosecha, o sea, estamos hablando de un 60 o 70%, de eso se pierde la mitad. O sea, al final, si haces la cuenta de la semilla que pusiste en el suelo, vas a sacar solamente el 30% probablemente al final del día. Entonces, es bastante difícil el tema de la conservación de los alimentos porque
el curso apunta, a diferencia de otros cursos que pueden hablar de tecnología de alimentos, a productos que están vivos, que están frescos. Por lo tanto, yo no los puedo estabilizar a través de un tratamiento como una pertización, como una conserva, como un congelado, como un deshidratado. Son productos que siguen vivos. Entonces ahí tienes tú la gracia de la manzana turgente o de la lechuga crujiente. No hay otra tecnología, salvo el frío y alguna tecnología de acompañamiento como la atmósfera modificada, que te permita mantener esa frescura como si el producto hubiera estado, como si el producto hubiera estado recién cosechado. ¿Qué es lo que viene acá en el tema de post cosecha que van a ver ustedes dentro del diplomado? ¿Qué es lo nuevo? La gracia que tiene este curso es que el 80% lo damos entre tres profesores que somos aquí del CEPO. Lo da Luis Luxinger, Reinaldo Campo y yo. La idea de este curso, a diferencia del resto, es trata de plasmar la experiencia que hemos conseguido nosotros primero como estudiantes, después como profesores y luego tratando de apoyar a las empresas, de cómo se debe hacer post cosecha y cómo el ejemplo de Chile ha hecho que esta clase que yo te doy es única, no está en un libro, porque nace de la experiencia que tiene el CEPOC en los últimos 40 años. Entonces, un curso en ese sentido podrá ser mejor o peor, pero hay una industria que detrás de esto ratifica que lo que estamos haciendo, por supuesto, necesita todavía mejorarse, pero hay una industria detrás que valida la experiencia. Obviamente no es mérito ni de Luis, ni de Reinaldo, ni mío. Nos tocó vivir acá, intentamos estar cerca de la industria, intentamos apoyar en lo que podemos, por supuesto estamos siempre atentos a lo que están haciendo los compañeros en otros países y tratamos de adaptar, tratar de escuchar. Entonces, el verso que hay en este curso, en la mayoría de las clases del diploma, son clases únicas, únicas que vienen de la experiencia propia que tuvo Luis enfriando fruta, Reinaldo con uva de mesa, en lo particular yo con, qué sé yo, con arándanos, con hortalizas. No está en un libro como tal. Entonces, los cursos, por ejemplo, otros cursos traen expertos de distintos países. Nosotros tenemos compañeros que nos vienen a apoyar en materias que probablemente no somos muy fuertes. Por ejemplo, frutos tropicales, en cítricos, como grupo, nosotros no tenemos tanta experiencia. En manzana, pera, tenemos una compañera que es chilena, pero ahora está en la Universidad de Washington. En algunas especies tenemos apoyo de gente que creemos que lo puede hacer mejor. Pero como te digo, en el 70%, 80% del curso, somos nosotros, con la experiencia que hemos tenido en estos años, las tesis que hemos hecho, etcétera, los errores que hemos cometido, los que tratamos de contar cómo creemos que debiera ser. En ese sentido es bastante autocrítico, estamos muy atentos a lo que nos dicen nuestros estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes porque tienen la condición de seguir un diploma, pero son profesionales, dirigen, coordinan, están ahí al pie del cañón con la industria, tanto en Chile como fuera. Por lo tanto, las preguntas son muy prácticas. No es por supuesto que tenemos un concepto de cómo, qué es el etileno, qué es un climaterio, pero Eso luego vienen las quería preguntas preguntar, del día a día. ¿cuál es el perfil del estudiante? ¿Es más bien junior, es senior, es avanzado? ¿Qué- ¿Cómo es el perfil del estudiante? Mira, en general son profesionales o técnicos muy capacitados que trabajan en la industria. Tenemos gente que recibe fruta, que prepara fruta, que ve líneas de packing y ve todo lo que tiene que ver con los requerimientos de los mercados a los cuales enviamos fruta. Digo, enviamos porque también hay mucha gente de Perú, de Colombia, de Chile, menos, pero también ha habido gente de México, de Estados Unidos, de Holanda. Entonces, la mayoría somos peruanos y chilenos. Eh, entonces, hay gente que está ahí viendo las campañas, las temporadas. Luego hay gente que recibe fruta, que son la contraparte. Hemos tenido personas que trabajan en empresas portuarias, en empresas de transporte a nivel portuario, en supermercados, que reciben fruta, por tanto ellos también te cuentan cuál es la fruta que reciben, qué sé yo, probablemente en el mismo curso está el compañero que envió la fruta, el arándano, y tiene como compañero el que recibe la fruta, con el cual tiene alguna vez alguna dificultad por los precios, etcétera. Ha habido gente, y ha habido en las dos versiones personas que trabajan en industrias de transporte de fruta, entonces también están ahí los reclamos, entonces varios de ellos ya se conocían, entonces se encuentran en el, en el diploma, y la idea es que dentro de este paraguas universitario, donde el propósito es que como industria crezcamos, siento que se consigue un ambiente, un espíritu que difícilmente se da en otra instancia.
básicamente, entre Reinaldo, Luis y yo, te intentamos generar un ambiente de confianza, de decir, oye, ya cuéntanos tu experiencia para ver de qué manera te apoyamos, qué experiencia tenemos nosotros. Y muchas veces durante la clase nos salimos del protocolo y tratamos de responder una pregunta que es muy puntual, pero también recurrimos a la experiencia de los que están presentes. Salta una persona de Perú o otra empresa de Chile y dice, yo tuve ese problema, lo resolví de esta manera. En ese sentido, te diría que se da un ambiente muy universitario, muy de camaradería, a pesar de que las dos versiones, y esta también es por Zoom, uno podría pensar eh, que es un poco frío, pero la gente que quiere aprovechar el diploma consigue contactos, consigue clientes, consigue proveedores y consigue una buena experiencia. Entonces, el diplomado estaría dirigido a las personas que se quieren especializar en el tema y la gente que quieren actualizar o renovar su conocimiento. Sí, suele ocurrir que mucha gente está en el lugar donde está porque la vida lo llevó allí y va aprendiendo un poco de la experiencia y siguiendo los, lo que le enseñó el compañero o cómo se hacía en la empresa o siempre se ha hecho así. Entonces, es el momento de validarte de lo que tú has visto y que sabes que prácticamente ocurre así, entender por qué es así. Y por qué muchas veces cosas que se hacen, por ejemplo, cargas que se almacenan a distintas temperaturas, precauciones que se toman, cuidados que se hacen de esa manera. Sirve para profundizar. No todos los que están ahí son agrónomos, no todos son especialistas en post cosecha, muchos son de otras especialidades, son de otras áreas, de empresas de estudios con alimentos, que sé yo, tecnólogo en alimentos, que están en los servicios de control de calidad. Entonces, la idea es tratar de ponernos de acuerdo con conceptos, que es enfriamiento, que es temperatura, que es el set point, para que todo el mundo hablemos lo mismo. ¿Ah? Y, y un poco es eso, tratar de entender por qué el frío es importante y por qué una atmósfera modificada, una bolsa, si bien apoya, no puede reemplazar el frío. ¿Cuándo debo forzar más el frío? ¿En qué especies es más importante tener mucho más cuidado? ¿Cuál me permiten, porque tiene un metabolismo bajo, ser quizás un poco más tranquilo del punto de vista de la aplicación de los tratamientos, porque sé que esa fruta tiene un metabolismo bajo, pero no entiendo por qué lo hago? En caso de que tenga una sobreproducción y tenga la planta llena de fruta, puedo tomar decisiones con un sentido técnico, sabiendo que por supuesto no estoy haciendo lo correcto, pero estoy haciendo lo menos malo. Entonces, eso es lo que busca el diploma. El diploma busca entender prácticamente, en el sentido práctico, pero también con una base, una fuerte base técnica. Nosotros tenemos, aparte de los tres profesores que te comenté, tenemos a Bruno, que también participa, Bruno de Filippi, participa esta profesora de la Universidad de Washington, que también fue profesora de la Universidad de Talca, Carolina Torres, participa Álvaro Peña, que es un reconocido enólogo, entonces nos habla de los compuestos fenólicos, que él tiene mucha experiencia en uva, en bayas, en fin, qué hacen esos compuestos en las plantas, para qué sirven desde el punto de vista de la planta y de la parte nutritiva, la parte sensorial. Hay una profesora que llegó hace un par de años de la Universidad de California, que es experta en consumo. Recuerdo nuestras frutas, si bien nosotros vendemos, pero es importante que la gente se las coma, que haya consumo. Por eso los aspectos importantes que uno tiene que tener cuidado al momento de vender una arándano, una lechuga, etcétera. Y gente de mecánica, de cosecha mecánica, a Francisco Arte, de la Universidad Politécnica de Cartagena, que nos habla sobre diseño de plantas, la parte ingenieril. En cítricos tenemos a la profesora Alejandra Salvador, del IVIA, del Instituto Valenciano de Investigación Agropecuaria. Frutas tropicales tenemos al profesor Manuel Báez, el CIAT de México, en Hermosillo. Sobre banano nos habla un profesor de Costa Rica, Carlos de Meruti. Entonces hemos intentado, en control de calidad tenemos gente de una empresa de control de calidad de Quima, para que no hablen de control de calidad. Sobre certificación tenemos una colega que trabaja ahora en Agroberry, Javiera Maurens, que es la gerenta de control de calidad de la planta. Entonces, tratamos de que sea gente preparada desde el punto de vista técnico, pero también con experiencia práctica. Yo me he topado en el mercado relacionado con el tema post cosecha, con temas de agricultura de precisión, temas de energía renovable. También me han llegado una serie de productos nuevos que están apuntando a la post cosecha. Hay una ¿Mm? efervescencia con el tema de la post cosecha. Sí, mira, por ejemplo, por tocar algunos temas, la cosecha inteligente ya está acá. Es cosa que tú vayas a un packing, sobre todo por arándanos de cereza, y vas a ver la cantidad de robots
de sensores que hay, todo lo que es la telemetría, todo lo que es el seguimiento de transporte en contenedores en tiempo real. Está la agricultura inteligente acá. Lo que pasa es que a veces la gente no quiere mostrar la información porque tiene miedo de que después vienen los reclamos. Pero la información y la forma de obtener datos en tiempo real, modelos predictivos, eso ya existe. Al tema de enfriamiento, por supuesto sabemos que hay que enfriar, pero tú lo decías muy bien, cada vez hay nuevos sistemas de enfriamiento, ¿ya? Que usan distintos líquidos refrigerantes, métodos diferentes que hacen más eficiente el enfriamiento, de tal manera, por ejemplo, de que los túneles de aire forzado, en vez de durar 20 horas, duren 8 horas. Todo lo que tiene que ver con diseño de envases para que sea más eficiente. Entonces ahí hay todo un ahorro de energía, de todo lo que es la huella de carbono. Tenemos una clase que también nos da una profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena que se llama Encarna Aguayo, que habla sobre sus productos. Ella es la encargada de innovación de su universidad y tiene ella una startup donde, usando desechos de fruticultura, ha desarrollado una línea de cosmética. ¿Ah? Entonces, la idea es hacernos cargo. Claramente, y quizás esto no es lo más correcto, pero estos 8.000 millones de habitantes, no es normal que un grupo, que una especie, se coma el planeta como lo estamos haciendo. Pero la idea es que la gente intente, sabiendo que los sistemas productivos, esto no es normal que yo coma frutas en invierno cuando son producidas en otro sector del planeta, no es normal, en forma natural no existiría esto si no estuviera el hombre de por medio. Voy a intentar hacernos cargo y ser lo más responsable posible con el uso de los recursos en la producción, en el transporte, en la comercialización. Lo dices muy bien, la mayoría de la fruta que nosotros exportamos, la exportamos a países que son mercados que son muy selectos, muy cuestionadores de la huella de carbono, de los residuos, de la agricultura circular, de cómo se ven las cosas. Y en ese sentido, lo que intentamos es enseñarle, a darle herramientas a los técnicos para que sepan escoger, por ejemplo, si usan algún tipo de extracto de planta, por dónde podría venir el mecanismo que el que comercializa ese extracto dice que funciona. Bueno, por esto yo aplico un extracto de cítrico y logro inhibir el crecimiento de hongo. Entonces, que él, por supuesto, hay que hacer estudios y todo, pero él entienda dónde podría estar el principio activo por el cual esto no es magia, sino que es real. Yo no estoy diciendo que no lo sea, pero intentar ayudar a la gente a que tenga una discusión técnica con los proveedores que le comercializan un producto y entender y hacer las preguntas pertinentes. Yo me gusta mucho hablar de atmósfera controlada, una de las cosas que me gusta a mí como técnico. Y por supuesto que yo intento explicar a la gente cómo hacer una atmósfera, cuáles son los equipos, pero también por qué es importante subir o bajar el oxígeno en determinadas situaciones, cuando la temperatura es más alta, cuando la temperatura es más baja, cómo utilizar la herramienta de tal manera que le saquen el máximo provecho. Y yo estoy convencido de que la gente que vende atmósfera controlada no sabe lo que yo estoy diciendo. Entonces, más de alguna vez me han dicho, oye, pero ¿tú estás seguro que el que venda atmósfera controlada va a estar de acuerdo contigo? Digo, yo creo que el que la vende jamás se lo ha preguntado. Entonces, bueno, que independiente de si lo que yo te estoy diciendo es cierto o no, puedo estar perfectamente equivocado si no te estoy diciendo que tenga la razón. Lo importante es que tú te envenenes, te contamines de la curiosidad de que ya que la empresa te quiere vender un servicio, pues tú trates de llevar ese servicio al límite y fuerces a la gente a que te dé un servicio correcto de acuerdo a lo que tú necesitas, porque entiendes para qué sirve. Desde el punto de vista de desarrollo profesional, ojalá todos los días uno aprendiera algo nuevo para ser Mm. mejor que ayer. Ese es como mantenerse leyendo vigente. Cada cierto tiempo, un año, cada 2 años, hacer un curso que te mantenga bien actualizado. Y cada 10 años hacer un estudio, o sea, seguir un curso más o menos serio. Yo creo que esto es súper importante para ir especializándose, para mantener la habilidad y las competencias a la vanguardia, para mantenerte vigente como profesional. Todas estas cosas te ayudan a desarrollar red de contacto, aumentan tu empleabilidad, mejoran tu sueldo, teóricamente. Para tu Mira, trabajo también, no sé si trabajas en temas relacionados para mejorar tu resultado. y una de las dificultades que tenemos como escuela es que tenemos una suerte de posibilidad, le damos una chance que cuando tú y yo éramos alumnos no existía, que una vez que terminas la licenciatura puedes extender tus estudios para sacar un magíster. Eso se Ujú. llama articulación. El 80% de nuestros estudiantes en magíster son de articulación. Eso quiere decir que vienen de la escuela de pregrado.
Eso es una cosa potente porque nos permite, por supuesto, capacitar gente, darle una mejor educación, acompañarlos por más tiempo en su proceso formativo, etcétera. Pero también es una traba porque nos obliga a que los cursos de magíster estén en el horario, en la franja horaria de los estudiantes que no que se dedican a estudiar, o sea, que pueden de 9 a 6 de la tarde. Pero nos resta posibilidad de acercarnos a aquellos que continúan trabajando y que solo tienen libre o por las tardes, tarde-noche, o los viernes o los sábados, puesto que la mayoría de nuestros esfuerzos son siempre pensando en los estudiantes que hacen articulación. Con ese sentido, para mí como profesor es un desafío porque sé que lo que les tengo que explicar a mis alumnos durante la próxima versión de este diplomado tiene que ser actual. Entonces las clases las voy renovando, la investigación que estoy haciendo la voy haciendo en función de los proyectos que tengo y de los comentarios que he recibido en parte de los diplomados o de los comités de arándanos, de la Cereza, el comité de la SOEX, en fin. Entonces voy tratando de hacer una investigación que, si bien tiene por supuesto que cumplir requisitos desde el punto de vista científico, pero tiene que ser pragmática y tiene que dar respuesta a un problema que hoy existe en la industria. Entonces, es un esfuerzo el horario para poder acercarnos a aquellos que no tienen esta libertad de estudiar a cualquier momento, solo tienen un horario restringido, que también tienen familia. Y es un esfuerzo porque tenemos que apuntar nuestra investigación a lo que necesita la industria. Sí, viene toda una presión sobre el packaging también. ¿Sí? Y promulgo la idea de que seamos una industria huella cero. O sea, al fondo, si la ¿Mm? minería ¿Sí? está luchando para hacer huella cero, o sea, la agricultura, nosotros No, sí, no podemos hacer. nosotros como país tenemos que ser huella cero, Entonces, en post cosecha porque eso no abre mercados. pero por supuesto, imagina que fuéramos la primera industria de exportadora de fruta huella cero. O ¿Mm? sea, siempre el primero es el que se posiciona. Se pueden Ya. meter todos, nos pueden seguir, pero yo creo que tenemos los conocimientos y todo como para hacerlo. Ahora, desde el punto de vista de post cosecha, ¿habrá que compensar mucho? Mira, sí y no. Por ejemplo, el transporte. Cada vez los barcos son más grandes, el diseño de los barcos causa menos roce, menos fricción. Y como son tan grandes, el costo de CO2 que producen por kilo que transportan es más bajo. El barco es más pequeño, el mover el barco, aunque sea más pequeño, es menos eficiente que mover un gran barco con gran cantidad de fruta. Porque los barcos hoy, el diseño que hacen, el tamaño, la forma, yo no sabría decirte las pinturas que usan, las rutas que utilizan, hacen que el consumo sea más bajo. Y al hacer la cuenta de kilos de CO2 por kilo de fruta es muy, muy bajo. De hecho, es el transporte más ecológico. Por lo tanto, yo te diría decir, como trato de pensar en tratamientos de largo aliento, el transporte marítimo es el transporte que nos va a permitir ser una industria sustentable. Y entonces eso necesito un transporte, un almacenamiento prolongado. Entonces ahí es donde yo me busco la comida y digo, bueno, entonces tenemos que usar un buen frío, una buena atmósfera controlada, qué sé yo, buenos elicitores, buenos tratamientos complementarios, etcétera. ¿No? Por ejemplo, entonces te digo, el transporte marítimo es el más económico, pero también es el más ecológico. Por ejemplo, el tema de los envases. Hay un tema del punto de vista de los usos de plásticos, ¿no? Pero claro, si tú usas también polímeros biodegradables, estos polímeros también se obtienen de agricultura, se obtienen de almidón, se obtienen de ácido polihialurónico, etc. Se obtienen de plantas que son modificadas genéticamente, de maíz transgénico, que no pasa nada, pero que el discurso de, oye, yo no quiero transgenia, oye, para que una planta sea muy eficiente en la producción de almidón y ese almidón se pueda transformar en un plástico, no es una planta normal, esa planta no existe en la naturaleza, la tuvimos que transformar. Entonces, tu discurso ya está por ahí. Hablemos del diplomado. Es el 99,9% es online, es a través de la plataforma Zoom. Nosotros para eso usamos una plataforma que tenemos en la facultad, en la universidad, que se llama Ucursus, y en esa plataforma el estudiante tiene la clase en directo, pero vía online, vía híbrida, o sea, tipo híbrido, presencial directo, tal cual estamos teniendo tú y yo la charla. La clase se queda grabada y el estudiante puede consultar la clase hasta un periodo de 2 semanas una vez hecha la clase. El diplomado está articulado en módulos de acuerdo a las temáticas, partiendo por módulos más de ciencia pura, bioquímica, fisiología,
luego avanzamos hacia temas de tecnologías en general, frío, atmósferas, y luego terminamos con especies. Entonces hablamos de las grandes especies de interés para los países del hemisferio sur. Hablamos de arándano, de cereza, hablamos de manzana, de cítricos, donde hacemos un resumen de la especie y de las tecnologías que se vieron en términos generales en los módulos anteriores, pero aplicadas a esas especies. Esto se hace lunes y miércoles en horario de Chile de 5 a 9 de la noche. Suelen haber dos secciones, o sea, de 5 a 7 y de 7 a 9. Cada 45 minutos hay un descanso de 10 minutos. Suelen haber dos profesores por jornada. Y luego, dentro de lo que te estoy comentando, tenemos una actividad presencial. Es un día sábado, hacia el final del diploma. Los invitamos, es una actividad voluntaria, no es obligatoria. Aquellos que puedan y quieran venir, vengan al laboratorio, tal cual lo viste la vez anterior, el año pasado, donde les mostramos el laboratorio, les hacemos una actividad práctica y tenemos la posibilidad de conocerlos, de conversar en vivo alguna temática que les parezca importante. Les mostramos los equipos que usamos para medir calidad, les mostramos los equipos de atmósfera controlada, las cámaras de frío, por supuesto tenemos un cafecito acá que estuvo bastante bueno la vez anterior, y la idea es tener un poco de camaradería. ¿De cuándo a cuándo es el diplomado? Y el diploma parte el 24 de julio y termina el 11 de octubre. Está en esa fecha para intentar encontrar el momento donde la gente tiene menos carga, por lo menos los que trabajan en el hemisferio sur. Perfecto. Justo, Palabras para el cierre. bueno, agradecerte, Gabriel, por supuesto, esta entrevista, esta posibilidad, esta cápsula de poder conversar contigo de tantas cosas relacionadas con la post cosecha y en particular de este diploma. ¿Ya? Y hacer la invitación a aquellas personas que están viendo este video a que se acerquen a la universidad por distintas vías, a través de sus cursos de capacitación, para que continúen su formación. Nosotros le llamamos eso educación continua. Y en particular los invito a que participen de este diploma. Es un diploma de post cosecha. Nuestras materias las abordamos desde un punto de vista técnico, utilizando la información que existe, pero creo que enriquecemos el diploma, puesto que colocamos nuestra propia experiencia. Y estamos muy atentos a lo que nos dice la industria, de tal manera de plantearnos desafíos. La idea es que el diploma genere una discusión más allá de enseñarte cuál es la temperatura correcta para almacenar una fruta o un producto. La idea es que entiendas por qué tienes que hacerlo a esa temperatura y cuáles son los riesgos si no lo haces y cómo debes tomar una decisión en caso de que no puedas a todas las especies darle la mejor condición. Lo que me interesa es que seamos conscientes y entremos en una discusión para saber que lo que estamos haciendo puede tener algún error y nos cuestionemos de cómo poder hacerlo mejor. Si ese es el propósito es que pensemos. También contamos con gente de otros países, con colegas de otros países, colegas chilenos también. Creo que tenemos una parrilla muy interesante de investigadores que hacen ciencia, pero también están muy cerca de la industria. Y también destacar que el diploma se hace en un horario vespertino, de 5 a 9 por Zoom, a través de una plataforma en donde tú puedes revisar, puedes tener la clase en forma directa, híbrida, pero después puedes revisar sus contenidos porque los videos quedan grabados y todo el material que se genera está en la plataforma, uno puede ir descargando la información que aportan los profesores. Y finalmente es un momento en donde tú te puedes encontrar con otros compañeros que hacen lo mismo que tú, tanto en Chile como en Perú, como en otros países, como en Ecuador, México. Probablemente tu cliente va a ser compañero tuyo y puedes ambos discutir desde un punto de vista técnico las dificultades o las diferencias que puedan tener frente a un concepto, pero siempre buscando el propósito final que es mejorar la calidad de la fruta y hacer de esta industria una industria más fuerte. Creo que eso es lo que tratamos de transferir en este diploma. Yo suelo agregar que por ahí vi que un exalumno dijo que era como 1000% recomendable el Mm, diplomado que hizo el año pasado y que uno de los mejores diplomas, si es que no es el mejor evaluado de la universidad. Entonces, muy, muy recomendable y bueno, ya lo conversamos que lo importante es de mantenerse vigente y estudiando. sin duda. Éxito, Víctor. Muy bien, Estaremos en Gabriel. contacto, nos estaremos viendo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande y que vaya todo muy bien. Chao. Chao, chao.